Como un joven cristiano, debo convivir en entornos que no comparten mi fe. Constantemente mi fe es puesta a prueba con amigos, en la universidad, trabajo e incluso en mi familia. La historia de Nicodemo toca mi corazón de una manera especial, porque Nicodemo fue llamado por el Salvador mismo. Lastimosamente, él prefirió recibirlo a escondidas, prefirió no arriesgarse a que lo relacionaran con Jesús. Todo esto me hace preguntarme si también yo estoy siguiendo a Jesús, pero a escondidas. ¿Acaso tú, al igual que yo, te has avergonzado de lo que crees? ¿Te preocupa lo que dirán de ti? ¿Acaso te avergüenza, te da pena que te vean con Jesús? Bienvenidos a Inverso Podcast, donde aprenderemos del Maestro Supremo. Qué rico estar en este momento, en este espacio para estudiar el inverso. Desde el corazón de Bogotá, localidad de Teusaquillo, barrio Palermo, exactamente desde tu librería Yalpa, te damos la bienvenida a este momento de estudio, diálogo y debate de la palabra de Dios. Y quiero saludar a mi equipo de trabajo. Giselle, ¿cómo te va? Hola, pastor. Buenas tardes, días, noches. Un placer estar aquí con ustedes otra Qué vez. gusto tenerte de nuevo para estudiar el texto sagrado, la Biblia. Quiero también saludar a Santi. Santi, para mí es un privilegio estar aquí contigo. ¿Cómo te va? Pastor, el privilegio es mío estar acompañado de Giselle y de usted también. Y muy contento de este estudio de Juan, que ha estado espectacular y la lección o lo que vamos a estudiar hoy está hermoso. Buenísimo, porque Juan da un enfoque muy especial a la vida de Jesús, porque algunos evangelios sinópticos no lo hacen. Entonces Juan se enfoca en la divinidad, en esa parte divina y esos encuentros especiales que Jesús tuvo con algunos líderes. Y hoy vamos a estudiar uno de esos, la visita a medianoche, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Nicodemo va a visitar a Jesús de noche y no de día? Excelente pregunta, pastor. Eh, la respuesta es corta, le da pena. Le avergonzaba que lo vieran con Jesús. O sea, la historia de Nicodemo para mí es uno de los encuentros más hermosos que tuvo Jesús a lo largo de su ministerio. Al comienzo, o cuando yo era chiquito, yo veía los milagros espectaculares, yo decía, uy, qué hermoso. Yo veía, por ejemplo, que resucitó a Lázaro, yo decía, esto es espectacular. Pero ya con el tiempo, cuando fui estudiando un poquito más a profundidad, este pasaje de la Biblia se ha convertido en uno de los encuentros de una persona con Jesús más especiales para mí, porque tiene un trasfondo cultural, social, tiene un trasfondo teológico, tiene un trasfondo incluso del gran conflicto que estamos viviendo, tiene un trasfondo tan hermoso y nos hace una invitación a nosotros tan bella y es algo que nosotros podemos aplicar. ¿Y por qué lo visitaba en la noche? ¿Por qué? Además, yo diría de que, pues, Nicodemo tenía la reputación de ser un super maestro, un rabí, y pues de que él vaya a ver a otra persona que no era considerada, pues, buena por los otros rabinos, era como, ¿qué haces ahí? O sea, iba a dañarle la reputación. Nicodemo era un líder religioso y político del pueblo, con mucha fama, con una experiencia religiosa bastante buena. Entonces, en algún momento, él aceptó a Jesús y reconoció, y de hecho, supo que Jesús era el Mesías. No obstante, no quiso reconocerlo públicamente. Hoy estamos hablando para muchos jóvenes que les da pena cargar la Biblia. Mamá, lleva la Biblia en el bolso porque no quiero, o sea, no lo dicen abiertamente, pero no quiero que me vayan a ver mis amigos con la Biblia. Hay muchas personas que les da un poquito de pena cuando el sábado van de traje y corbata y alguien le dice, oiga, usted es cristiano, evangélico. A veces todavía hay personas que les da pena que le digan o le pregunten, ¿tú eres cristiano? Giselle. No, y de hecho es algo que es muy frecuente en los jóvenes, e incluso a veces a uno mismo le pasa, cosa que no debería ser, pero uno dice como, Señor, perdón, pero a uno le preguntan, ejemplo, en la universidad me pasa mucho, que es como alguien de que es cristiano
y uno sabe pues que el profesor es súper ateo y que va a empezar a atacar las creencias de uno y uno es como así. Y a veces cuesta tener el valor. A veces es como que, perdón Dios, pero ayúdame a tener más valor ante las situaciones. Y esto me lleva a pensar en, primero, ¿cuál fue la actitud que tuvo Nicodemo? O sea, una actitud un poquito como, me avergüenza creer en Jesús, pero quiero conocerlo más. Ujú. ¿Y qué podemos rescatar de esa actitud con respecto a nuestra experiencia personal? Yo quisiera comenzar diciendo, como para que vayamos meditando, que Nicodemo fue a confrontar a Jesús. Nicodemo, en su largo estudio de la Torá, de los escritos, de los salmos, de las profecías incluso, él interiorizó de que Jesús era el Salvador. Él interiorizó que Jesús era el enviado por Dios, pero él necesitaba tener ese encuentro, él necesitaba confirmar ese encuentro, pero a la vez estaba la parte humana que le decía, hey, pilas porque tú eres un líder en la iglesia, pilas porque tú eres un líder político, pilas porque puedes perder tu cargo, pilas porque puedes perder tu estatus, puedes perder el dinero que estás gastando. Entonces, él iba como que quiero, pero a la vez no quiero. O sea, él iba como que buscando encontrarse con Jesús, pero a la vez queriendo mantener su posición política y religiosa. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta actitud de Nicodemo con respecto a nosotros hoy en día? Que tenemos que desprendernos de el qué dirán. Hay una preocupación constante en nuestra vida y es el qué dirán. Mm. ¿Qué dirán si yo visto de esta manera? ¿Qué dirán si yo pienso de esta manera? ¿Qué dirán si yo tomo esta decisión? Entonces, por ese miedo al qué dirán, evitamos tomar muchas decisiones que van a cambiar para bien nuestra vida. El miedo al qué dirán generó que Nicodemo públicamente no confesara su fe. Porque recuerden que Nicodemo llega y le dice esto a Jesús. No le pregunta, ¿será que usted sí es? No, él le dice, Rabí, Rabí. sabemos que has venido de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Él ya sabía, pero el miedo al que dirán y a cuidar su nombre, su estatus y su cargo, no quiso públicamente reconocer a Jesús. Exacto, pastor. Y pues es muy interesante cómo avanza el encuentro de ellos dos, ¿no? Y el hecho de que Jesús va directo al grano, ¿no? Jesús no es como que se pone a dar ¿Cómo te vueltas, ha sí, ido? ¿Cómo está tu cómo familia? te siente el Sanedrín. No, no, no. El de una, o sea, él le empieza a apuntar es hacia su vida espiritual, hacia cómo es su relación con el Padre, o sea, con Dios. Y es algo que se enfatiza, ¿no? O sea, a veces podemos estar en los lugares más altos de la iglesia o como sea, pero no nos damos cuenta de que aún así tenemos necesidades espirituales. Y esa es la pregunta, pastor. ¿Por qué Nicodemo no se daba cuenta de su necesidad espiritual? Sencillamente porque estaba rodeado de una vida religiosa. Era un maestro de la Torá, conocía la Biblia de memoria y se la pasaba enseñando, orientando. Y muchas veces a los líderes les pasa eso. Se sumergen tanto en la vida religiosa, en las actividades de la iglesia, porque tienen que estar predicando, enseñando, preparando actividades, que descuidamos sin darnos cuenta nuestra relación con Dios. Estamos tan ocupados en las cosas de Dios que nos olvidamos de Dios. Lo principal para un líder es tener una comunión con Dios. Ya después vendrá lo demás, pero a veces no tenemos nuestra devoción matutina. No oramos porque estamos orando por otros. Comprende la situación. Y a Nicodemo lo podemos utilizar para hablarle hoy a aquellas personas que se la pasan todo el tiempo. Y yo admiro, chicos, yo admiro a esas personas que llegan de primero a la iglesia, que trasnochan haciendo la decoración, que están todo el tiempo en la iglesia, pero que estando en la iglesia a veces descuidan su devoción con Dios y descuidan su propia familia. Hay una línea delgada que hay que saber detectarla para que no nos pase lo que le pasó a Nicodemo. Estaba todo el tiempo con las cosas de Dios, que su vida espiritual estaba un tanto cuestionable. Exacto, pastor. Y es que a veces, o sea, en síntesis, nos olvidamos de Dios. Servimos a Dios, pero se nos olvida Dios. Él conocía tanto acerca de los escritos
en la posición en la que estaba, él debía responder prácticamente de memoria cualquier consulta que le hicieran acerca de las escrituras, acerca de las leyes, acerca de todo. Entonces, Nicodemo no era cualquier aparecido, Nicodemo no era cualquier ignorante por ahí cristiano, no. Nicodemo era una persona estudiada, letrada, una persona con mucho conocimiento, pero precisamente como su merced lo menciona, Pastor José, ese mismo conocimiento le estaba nublando la vista y le impedía ver más allá y ver lo más importante. A veces nos enfocamos más en la obra que en el Señor de la obra. A veces nos enseñan a hacer la obra, pero no nos enseñan al Señor de la obra. Entonces, si no queremos que nos pase lo que le pasó a Nicodemo, que en la iglesia activo, todo de memoria, un liderazgo tremendo, debemos mirar al Señor de la obra, mirar a Jesús, mirar lo que realmente es importante. Y de hecho, ahí Jesús, más adelante en la conversación, hace referencia a algo que sucedió en el Antiguo Testamento cuando estaba Moisés. Resulta que el pueblo había pasado por una situación donde los habían picado las serpientes, ¿no? Entonces, la solución que le dio Jehová a Moisés fue, bueno, haz una serpiente de bronce, levántala y el que mire esa serpiente será sano. Y el pueblo, algunos miraron, otros no miraron, algunos se tardaron en mirar, pero miraron. ¿Y Jesús por qué le menciona esto a Nicodemo? ¿Jesús por qué habla acerca de la serpiente? ¿Jesús por qué menciona esto que Nicodemo se lo sabía de memoria? Sabía de memoria esta anécdota que había pasado con el pueblo de Israel. Pero ¿por qué le menciona esto acerca de la serpiente? ¿Por qué mirar la serpiente? ¿Qué tiene que ver la serpiente con Jesús? Bueno, hay dos elementos allí. Número uno, el acto de mirar hacia arriba. Nicodemo estaba tan sumergido en las actividades de aquí que se le olvidó mirar hacia arriba y depender en cada cosa que iba a realizar de Dios. Y número dos, porque Jesús le estaba profetizando y adelantando a Nicodemo lo que iba a ocurrir con él, que él iba a morir, iba a estar allí en la tumba, iba a resucitar. Le estaba también adelantando una profecía. Yo creo que este espacio es el preciso para decir, estamos tan enfocados en las actividades de todos los días porque realmente corremos, ¿sí o no, muchachos? Demasiado. Que la universidad, que las actividades laborales, que las actividades familiares, corremos todo el tiempo. Y a veces tenemos que hacer un stop y mirar hacia dónde. Hacia arriba. Como el pueblo tenía que mirar a la serpiente de bronce para ser sanados. Nicodemo, por eso, Jesús no le dijo, oiga, ¿qué dice Juan 3:16? No, Jesús fue al punto. Rabí, Jesús no le respondió nada, solamente le dice, tienes que nacer de nuevo. Es decir, un tema completamente diferente al que empezó a tratar en la conversación Nicodemo. Y es que sí, o sea, todo se resume en qué tipo de experiencia estoy teniendo yo con Dios, en qué estoy invirtiendo, cómo me estoy enfocando y estoy dejando que el Espíritu Santo haga su obra en mi vida o simplemente estoy tan enfocada que ni siquiera le pongo atención en lo que Él me quiere decir o cómo Él se quiere dirigir a mí todos los días. Y pues ese es como, o sea, un punto de reflexión para nosotros, como Giselle, haz un stop y piensa, porque el Espíritu Santo puede que te esté diciendo muchas cosas y tú por andar en los afanes de la vida, tú ni siquiera te has dado cuenta y no has dejado que Él haga la obra transformadora en tu vida. El mandato hacia el pueblo de Israel era solamente mirar la serpiente de bronce, la culebra. El llamado era mirar la serpiente de bronce, no era construir la serpiente de bronce, no era cavar un hueco, construir un altar y luego mirar la serpiente de bronce, no era hacer infinidad de cosas y luego mirar, no, era mirar la serpiente de bronce. Como ustedes lo mencionan, a veces nos enfocamos más en hacer, tengo que hacer esto, me han dicho que tengo que hacer esto, tengo que actuar, No, mirar a la serpiente de bronce, mirar a Jesús. Ahí es donde está el secreto de la salvación y del evangelio. Ahora, ¿por qué las personas se quedan mirando hacia abajo, dudan de mirar a Jesús? ¿Y por qué las personas prefieren quedarse en la oscuridad? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿La oscuridad es más cómoda? ¿Acaso no es más fácil mirar a la serpiente? ¿Por qué decidimos nosotros tardarnos si estamos enfermos, si estamos mal, si tenemos la picadura ahí de la serpiente? ¿Por qué tardamos en mirar hacia la serpiente de bronce? Bueno, tardamos porque hasta que no nos duela muchísimo,
no vamos a mirar hacia arriba. Ujú. Tal vez a alguien le picaba y no, me picó, pero ya me pasó el dolor, pero allí tenía el veneno. Se le está infectando. Y hasta cuando algunas personas ya miraban la pierna, el brazo, la mano donde le había picado la serpiente, cuando ya miraba que la cosa le iban a amputar, ahora sí decía, oiga, definitivamente necesito sanidad. ¿Por qué tardamos tanto? Es una pregunta interesante y te preguntamos a ti, ¿por qué tardas tanto en aceptar el llamado? ¿Por qué tardas tanto en reaccionar cuando Dios te llama? Porque tenemos que mirar ya que nos van a amputar el brazo, cuando ya estamos en el dolor máximo de nuestra vida, cuando estamos en lo más bajo y en el hoyo más oscuro, es cuando reaccionamos. Pues la invitación es que no esperemos que tengamos el dolor más fuerte o estemos en la oscuridad más profunda para mirar hacia arriba. Llegó el momento de mirar hacia arriba. Y les hago una pregunta a ustedes, chicos, y a usted que está allí, amigo. ¿Será que habrá algún Nicodemo en medio nuestro? ¿Seremos nosotros Nicodemos que necesitamos un encuentro real con Jesús? De hecho, sí, y es algo diario. Lo necesitamos y todos los días, en todo momento, y tenemos que tener una conexión con Él y, como decía Santiago, mirarlo en todo momento, en toda situación, porque en el momento en el que no lo miremos, vamos a caer y nos pueden pasar cosas. Entonces, siempre, en todo momento y bajo toda circunstancia, mirar a Jesús. A veces ni siquiera tenemos la actitud de Nicodemo, porque al menos Nicodemo fue curioso. Así es. Al menos Nicodemo dijo, oiga, voy a buscar la forma de encontrarme con la persona que quiero conocer más. Él fue curioso, que dudaba, sí, pero fue curioso. A veces ni siquiera nosotros tenemos como eso, esas ganas y debemos tenerlo, debemos nacer de nuevo, pero nacer del Espíritu. Bueno, ahí Nacer viene una del pregunta Espíritu. fuerte que le vamos a lanzar a todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, y ustedes también pueden participar en la respuesta. Nicodemo ya era bautizado porque era un principal, un líder, pero Jesús le dice, tiene que nacer de agua y espíritu. ¿Significa que Nicodemo se bautizó o significa que nosotros también tenemos que bautizarnos si ya fuimos bautizados? Wow, aquí nace una polémica fuerte. Nicodemo ya era bautizado. Bueno, Nicodemo ya pertenecía al pueblo de Dios por parte de nacimiento, ¿no? Porque por nacimiento pertenecía al pueblo de Dios y por un simbolismo en ese entonces que era la circuncisión, pertenecía como tal al pueblo. La instauración como tal del bautismo viene precisamente con Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, y con Juan, que de hecho también ahorita más adelante vamos a tocar un poquito el tema de Juan, donde Juan y Jesús abren ahora el hecho de que hay que bautizarse, hay que morir al yo, morir a la carne, que es lo que también Jesús le menciona a Nicodemo, y nacer de agua y del Espíritu. Y puede que muchos de nosotros nos hayamos bautizados en agua, Pero no en espíritu. pero no en espíritu. Puede que muchos de nosotros estemos en la iglesia, estemos activos por tradición, por familia, por mis amigos, pero no he tenido un encuentro especial en la noche, en la madrugada, en el día con Jesús. Entonces es un llamado a nosotros pensar como que, oiga, ¿realmente sí he nacido del Espíritu? Ya me han hablado de Jesús, pero ¿realmente tengo intimidad con Él? ¿Es mi amigo? ¿Sabes? Sobre eso, yo siempre he sido una creyente, una firme creyente de que a mí la vida espiritual de mis padres no se me va a traspasar, sino que Dios es tan lindo y Él tiene una forma de actuar tan bella de que Él busca la manera de llegar a tener ese contacto conmigo. Y Él llega y en algún momento Él toca una fibra importante en mi corazón y ahí es donde Él me hace ver como, Giselle, hola, aquí estoy y recuerda que necesitas de mí. Y eso es algo muy lindo. O sea, puede que ahorita los oyentes no hayan tenido una relación o que digan, no ha llegado mi momento y Dios no ha tocado mi vida, pero ten paciencia y vas a ver por qué Dios toca. En algún momento Él toca. Juan capítulo 3, que es el escenario que estamos conversando y debatiendo y analizando, tiene el corazón de toda la Biblia, chicos. Juan 3:16 es el centro de toda la actividad cristiana. Por eso vale la pena recordarlo, citarlo, releerlo. Yo creo que lo De podemos de memoria, memoria. claro. Porque de tal manera, estas palabras, ¿quién las menciona? Jesús. Jesús hablándole a un líder
Jesús hablándole a un Nicodemo, le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me encanta mucho también el versículo 17. Dios no envió a Jesucristo para condenar, sino para salvar. Yo creo que esto tiene que llegar a lo más profundo de nuestros corazones y reavivar la llama de Cristo, del Evangelio en nuestra vida y darnos otra vez propósito. Y si nos toca nacer de nuevo, vamos a nacer de agua y espíritu, pero hay que entender hoy que Dios envió a Jesucristo para rescatarme, para restaurarme, para ayudarme. Así que hoy recibe a Jesús en tu corazón para que Él pueda glorificarse en tu vida, muchachos. Y enfocarnos en lo importante que es creer. Lo que me va a salvar a mí no es lo que yo haga, es cuanto yo crea, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Debo creer, debo mirar a la serpiente de bronce, debo mirar a Jesús, debo nacer de nuevo y nacer en el Espíritu, nacer del... No tengo que enfocarme en cuánto tengo que hacer, no tengo que enfocarme en mi día a día, tengo que hacer esto. No, cree que ya lo después, el actuar, el hablar, el vestir, el pensar, vendrá como consecuencia de haber creído en el Salvador. De hecho, algo que resaltar aquí es la intencionalidad de Dios. Dice, o sea, no fue como que Jesús vino obligado y como que, ay, no, ya el Padre me mandó a morir, sino es como, yo quiero ir. Y todo se resume a una elección. O sea, Jesús ya fue intencional y te dijo, mira, yo estoy haciendo esto por ti porque te amo. ¿Tú qué vas a hacer? Y había una parte en la lección que decía de que en realidad la facultad la tiene uno, porque Jesús ya hizo todo lo que él podía hacer por nosotros. Jesús ya murió, Jesús ya vino a este mundo, se soportó todo lo malo que le pudo hacer la humanidad, que fue mucho, pero ya la que toma la decisión y la que decide qué hacer con esa intención de Jesús, soy yo. Absolutamente. Santi, ¿qué tal si nos vamos a la segunda parte que es... Juan. Y Juan menciona una frase que hoy le vamos a mandar esta frase a todos los que están allí. Una vez que Jesús entra en nuestras vidas, que creemos en Él, que nacemos por el Espíritu, hay un cambio en nosotros y hay un actuar en nosotros. Y eso lo podemos ver reflejado en la vida de Juan. Absolutamente toda su vida, desde incluso antes de la concepción, fue destinado para algo, para cumplir una misión. Él trabajó, predicó, hizo cuanta cosa, pero cuando llegó el momento dijo, es necesario Que que yo yo mengüe. ¡Wow! Amigos, vamos a ir al reto y ya regresamos. Hey, amigos de las noches estrelladas y las noches llenas de paz, queremos que en este momento viajes en el tiempo y compartas una foto de una noche que te evoque la paz, la tranquilidad, básicamente la presencia del Señor. Y para esto, aquí te vamos a contar cómo lo puedes hacer. Es muy fácil. Ingresa a @inverso_podcast en la sección de retos, das clic en la pantallita y utilizas la plantilla de tu turno, de tu reto. Queremos ver cómo Dios ha dado paz a tus experiencias. Así que recuerda, ahora es tu turno. ¿Qué significa? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Una frase que hoy tenemos que vivirla, porque siempre queremos brillar, queremos sobresalir, queremos resaltar, pero debemos entender que hay otras personas muy talentosas, muy capaces y que debemos a veces nosotros salir un poquito del escenario de la cámara para que otros crezcan. Giselle, ¿qué significa para ti esa frase de Juan? Pues está el hecho de que Jesús es el ser que lo dio todo por mí. Y yo en forma de retribución puedo ponerlo en el centro de mi vida y darlo todo por él. Y eso va a hacer que mi yo, o sea, que el hecho de que Giselle disminuya y que él sea exaltado en todo lo que yo haga. Yo menguar significa dejar que Jesús aparezca y tome el control. Toma el control en la vida de Juan y tomó el control en la vida de Nicodemo. A pesar de que el relato no lo menciona, Nicodemo después de eso fue un fiel
promotor como tal de la campaña de Jesús, daba dinero, incluso en los concilios respetaba la posición de Jesús. Una vez que Jesús murió y ascendió al cielo, Nicodemo dio todo su dinero a la obra. Incluso dice que se quedó pobre prácticamente porque todo lo que ganaba, todo lo que tenía, lo puso para la obra. Yo menguar significa darlo todo de mí, mi yo, mi dinero, mi tiempo, absolutamente todo, para que se muestre a Jesús. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos en este episodio de Inverso. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Chao, chao.